La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Para seguir recorriendo la música que hacemos, digo yo, que se hace en Asturias, porque ellos sí que pueden decir hacemos, yo no. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, nada. Y tú también lo puedes decir, Teber, ¿eh? Ya, claro que sí. Tengo que ponerme les piles porque tenía que haber acabado el EP hace un tiempo, pero bueno. Si acabas de sacar un disco, hombre, pero qué barbaridad. Hay que trabajar. Sí, ahí está, Teber, gaitero, compositor y bueno, informático también, creador de aplicaciones en las que la música es protagonista, y con nosotros siempre hablando también de la historia de la música de Asturias y de la actualidad. Sí, hoy estamos en la sección número 30 de que entamé el año pasado aquí con vosotros, y vamos a tornar a falar en asturiano, como me estáis sintiendo. Muy bien. Y hoy vamos a conocer a los integrantes de un grupo de música que nos traen una propuesta muy interesante. Y antes de entamar a falar con ellos, vamos a sentir uno de los temas de su primer disco, nomado Sobredosis de Grisú. Podemos presentar Natalia González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gaitera y guitarrista, y también Viti Redondo. Viti, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, guitarrista en este caso. Teber, aquí les tenemos, ¿eh? Sí, bueno, el nombre del grupo es Ochobre, y son un grupo de punk folk asturiano. Entonces vamos a ver la bien llegada aquí a La Buena Tarde, y la primera pregunta es de Cachón, que cómo hace un grupo de punk folk en Asturias. Bueno, Ochobre, como lo conocemos, güey, nace en el 2016, viendo un grupo anterior que había sido un intento de este mesmo rollo, y bueno, entamamos en Llanera, con xente que viene de estilos bastante extremados. Yo venía, por ejemplo, de las bandas de gaites, Viti pues de grupos un poco más metaleros, y bueno, así un poco de la escena más variada de Asturias, xuntámonos en Llanera. Y bueno, nada, entamamos eso, fai 5 añinos, sin muchas pretensiones, pasalo bien, y sobremanera la más importante, que les nuestras lletres y la nuestra música sirviera de herramienta de concienciación social, que en sí mesmes les lletres fueren un arma de lucha social. Eso me parece súper importante, porque yo creo que llega casi y es lo que fai vida del punk, ¿no? El punk está fecho para luchar contra las causas que creemos que son las correctas, o sobre todo el concienciación social, que yo creo que fai falta mucho más falta todavía en esta sociedad tan
hipermediatizada por los medios de comunicación, no tanto por las redes sociales, ¿no? Que parece que cuanto más información tenemos, estamos más faltos de ella, ¿no? Y que tenemos todavía, digo, y cada vez más me parece, ¿no, Viti, Natalia, cosas para reivindicar. El punk nace en la década de los 70, con muchas cosas que reivindicar, pero bueno, década tras década tenemos siempre, y como digo, cada vez más cosas que reivindicar, ¿no? Sí, porque viendo la situación actual, política, del mundo en general, ya no solo del Estado español, sino que te pones a mirar el mundo y... que se hizo todo esta temporada, que hicimos. Yo tengo la sensación que salimos peor, joder. Cuando yo veía, por ejemplo, Regreso al Futuro, o una película de estas que parecía que venía el futuro, se supone que en 2012 estaban los coches volando, y en algunas cosas estamos peor que hace 30 años. Y dices tú, bueno, no sé, ¿no? Claro, otra cosa que me encanta hacer a los músicos de esta pregunta es que cuáles son vuestras influencias musicales. Bueno, las influencias como grupo al final están bastante claras. Dentro de lo que hay en Asturias, los grupos que hay somos los que somos. Sí. Pues eso, al final Dixebra, Escámara Rede, que son como los nuestros pas ya, pues fueron los que nos sacaron a tocar por primera vez. Sigo Desacato, que son del pueblo. Hay mucha gente que al final nos aporta mucho a la hora de componer y de hacerles letras. Y luego, pues en lo personal, cada uno, pues lo que decía Natalia, tenemos muchos estilos. A mí mola mucho más el metal y el death metal, a Chus mola y Pink Floyd y los más progresivo, Natalia y más folky, Raquel pues escucha mil historias, que sí, estamos todos extremados en gustos. Hombre, eso yo creo que va a ayudaros mucho en el sentido de que vais a cada vez que componéis una canción tenéis una biblioteca muy grande de sonidos en vuestra cabeza, ¿no? Y vamos a hacer un poco hincapié en la lucha de las casas sociales y la concienciación de la gente, y vamos a escucharlo en vuestro último tema, que es Autodefensa Muller. Natalia, lo cantas, lo gritas, y me parece que justamente estamos en un día, en una tarde, en unos días en los que hay que gritarlo, ¿no? Sí, bueno, venimos de las noticias de estos días. En este caso, perdona que te corrija, la que canta ahí Raquel. Sí. Pero bueno, sí. Mira, comentábamoslo antes con Teber. Este día un comentario que nos pusieron en el vídeo, desgraciadamente fue una más, porque son todos muy positivos, ponía algo así como que la canción prestaba mucho, pero que el tema cansaba un poco. Ajá. Y yo creo el que... El tema respecto del contenido, eso, de la letra, vamos. Sí, exacto, y un tema es contra la violencia machista, y nosotros creemos que precisamente lo que cansa y aprender todos los días el telediario y ver una mujer muerta nueva. Entonces, bueno, yo precisamente pienso que mientras siga habiendo estas injusticias y mientras sigan pasando estas cosas, tenemos que seguir señalándolo, cantándolo y que siga la denuncia hasta que esto acabe. Claro que sí. Poniéndolo en números, que yo creo que es allí donde vamos a ver la realidad, ¿no? Cuando grabaron el videoclip, en esa semana murieron 5 mujeres, que fueron Guarda, Betty, Lucía, María Teresa y Katia, y que lo ponen ellos también al final del vídeo. Yo creo que es súper importante que la gente, sobre todo para que esos comentarios les podamos un poco contestar directamente con los números, ¿no?
El año 2020 morrieron 45 mujeres, que si echamos números, es casi una mujer por semana. Eso es una locura, ¿eh? Y en el 2017 ya son 17. Esta última semana, desde que sacaste ese videoclip a Way, ya morrieron 3. Una en Girona, una en Madrid y otra en Sevilla, a más del crimen conocido de lo de Tenerife, que lle para hacernos la siguiente entruga, que yo creo que es importante, que estamos fallando mal en esta sociedad. Es pregunta para ver si alguien la contesta. Sí, a ver quién agarra el guante. Viti, Natalia, pero... ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Pues, tampoco hace falta acertar con la respuesta, porque... Pues, qué sé yo, no ser sociedad incluso, porque al final no tenemos... Que es una pregunta tan complicada que... Yo venía un poco al rollo de hilar un poco a justificación del punk, de cómo que incluso si ya hay una forma de ver la vida o de entreverlo, y aún más necesaria hoy en día. Por eso me parecía súper importante un poco poner los números encima de la mesa. Yo creo que también la gente tan confundía en unas cosas, que es lo de, por ejemplo, que el feminismo hay una visión súper negativa por una parte de un grupo de personas que creen que yo lobby más, no incluso que falan de bueno, historias que pueden contarse para morrer, ¿no? Entonces, para seguir hilando la siguiente pregunta, ¿cómo creéis que la cultura o la música en este caso pueden ayudarnos a mejorar o erradicar estas historias tan murnias y horribles que faemos de alguna vez los seres humanos? Pues yo creo que llega un poco en la línea de lo que te comentaba. Nosotros entendemos la música, pero bueno, cualquier otro tipo de arte, la pintura, la literatura, el cine, pues como esa herramienta de concienciación. Entonces yo creo que haciendo eso, transmitiendo un mensaje y consiguiendo que llegue a la gente y que la gente lo disfrute y sobre todo lo entienda, que estamos aportando un migallín para una montaña muy grande que sería necesaria, pero que es lo que nosotros intentamos y pretendemos, que la música sirva para pasarlo bien, para disfrutar, pero también para concienciar y para poder transmitir un mensaje. Bueno, todo se puede hacer y todo puede estar incluido entre el disfrute y la reivindicación. Puede haber contenido, puede haber diversión y todo se puede combinar, Viti, de eso, ¿no? Se trataría la vida en general y no de andar matando a la gente. Claro, de que pues pásalo bien, culturízate y deja a los demás vivir y sobrevivir, que bastante tenemos en este mundo. Bueno, la culturización, fíjate que nos trae este término, Viti, o este concepto, y me parece que pues posiblemente con más cultura tendríamos, bueno, en fin, menos injusticias, sobre todo de esta índole, Natalia. Sí, yo creo que es bastante importante y sobre todo en la gente mozo pues estar un poco al día. Yo creo que también viene un poco con nuestro espíritu, pero bueno, pues interesarte, querer leer, querer saber más, porque cuanto más sepamos, cuanta más cultura tengamos, pues más vamos a poder defendernos de todo lo que nos venga. Incluso eso soy profe de gaita también en Pracita Berga o de música en algunas vegaes y una de las cosas que me da rabia, y yo creo que van los tiros por ahí también en la educación, ya que cada vez hay menos horas en cuanto a cultura, ¿no? Cada vez hay menos horas de música, cada vez hay menos horas de dibujo, lo que sea, y ya porque tú que le digas a un neno que agarre un piano, que agarre una gaita y diga, toca lo que quieras, crea, compone, ¿no? Y una herramienta brutal que la gente no quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el hecho de crear o componer y hay algo que te obliga a pensar por ti mismo y no quieren que uno quiera, ¿no? Y yo creo que va en rollo de vosotros, ¿no? Que no os mordéis la lengua. Va a haber una canción por ahí también, alguna más que vamos a escuchar que va a dar fe de ello. Y la verdad yo creo que yo un poco esa la vegada. En cuanto al feminismo, yo soy padre de una nena de 5 años y cada vez soy más consciente de este problema, y para mí el problema está siempre en la educación. En la educación no somos capaces de entender por ejemplo, a mí, a la nena mía, prestaríame por la vida que de mayor medida que quiere ser cualquier cosa, yo le diga, pues tú vas a poder ser lo que tú quieras porque es tu decisión, ¿no? Nadie te va a decir que no, da igual lo que lleves en mente o lo que diga tu código genético de una X, una Y, ¿no? Pues nada, vamos a seguir sintiendo a Octubre en otro tema que tienen ellos que se llama Nun lle momentu. Nuestros privilegios no se defienden solos, por eso está de muscolinos y mongolos. Ya no hay momento de desperdiciar los cuerpos, si les proteges medren, le tomarán los muertos, y más que cuestiones, y más que repliques, la nuestra benemérita no te dejará ir.
a morder. Vamos, domesticados, vais perder o tu tren. Ya no hay momento de ponerse a glayar. Que hay alguien los más guapos sin tener que vos hostiar. Si de alguna voz se atreve a molestar, si árabe de palú, yo lo que va a probar. Queda algo evidente y si no lo entiendes, prepara ya los dientes. Dalia Teber, Viti, lo que decíamos hace un momento, que reivindicaciones similares a esta, bueno, similares o incluso tal cual estas, las hemos escuchado hace 30 años. Sí, y acá, la Polla Record, Dixebra y compañía, ¿no? Sí, sí, sigue la misma historia. Sí, somos en Temoza en Asturias, ¿no? ¿Veis algún futuro para nos o tiramos, o sea, cerramos ya el chiringo y tiramos las llaves al mar? Porque parece que aquí en Asturias me parece que no hay un futuro por ningún lado. O sea, es decir, si ya la sociedad en sí misma está loca perdida, tú pasas del Pallares para acá y parece que estamos aún peor todavía, ¿no? Vosotros, desde vuestro punto de vista, y aparte de vuestras reivindicaciones, ¿cómo veis que estamos aquí en Asturias? Bueno, nosotros lo que vemos es que futuro tiene cabelo. O sea, si no lo vemos los mozos, ¿quién lo va a decir? Y yo creo que si creemos en una causa, que vamos a por ella y que tenemos carga mala. Y, por ejemplo, pues, y algo que pensamos con el tema de la oficialidad, que cada vez está más cerca, y quizás los que lleven 50 años en este movimiento dirán, llevamos toda la vida en ello, pero vamos velo, claro que vamos velo. A raíz de eso, ya no sería la primera vez que falo con Alejandro de lo de una industria cultural, por ejemplo. Yo miro para Cataluña y caeme la cara vergüenza el ver el nivel que tienen ellos de teatros, de música, de demás, a rollo de una cultura que las culturas siempre suman, que yo creo que la gente piensa lo contrario, que para dividir y es diferente, y para unir, o para incluso para comprender aún más o mejor lo que somos, ¿no? Y justamente a raíz de esto, pensar que con la cultura no se puede o no se debe ganar dinero, por ejemplo, es decir, ¿cómo decir? Santificar la cultura, ¿no? Decir, bueno, no, esto tiene que ser por vocación. Pero claro, los músicos y los artistas también tienen que vivir, también tienen que comer. Y en cuanto se sabe que cobran por su trabajo, hay un escándalo, ¿no? Yo cuando fui a firmar la hipoteca, un poco menos. El notario supo que era músico y no le dio igual si era vocación o no. Él quería que se ponía la pasta encima de la mesa, ¿no? Sí. Entonces estoy igual, ¿no? Que yo creo que también tenemos que hacernos valer, como los músicos, como una profesión, y no sé cómo lo veis vosotros también dentro de la escena asturiana, el cómo buscamos un poco y cómo nos hacemos valer los músicos dentro de ella. A mí parece que en Asturias el nivel cultural que tenemos, como de grupos, de asociaciones, de grupos de teatro, a mí parece que llega acollonante, que no tienes nada que envidiar a otras comunidades o a otros países, pero sí que la infraestructura que tienen otras comunidades, otros países, no la tienes aquí. ¿Por qué? Porque se mira para otro lado, a lo nuestro ya para empezar. Lo segundo, los teatros que tienes, la mayoría son para traer al rey a toda la recua de mangantes que lleva con él. Y es todo en ese aspecto, y es todo dedicado en Asturias para la burguesía y para la gente del pueblo que se apaña. Ya un poco y también pasa con la lengua, ¿no? Por ejemplo, a mi abuelo, cuando iba de Teberga a Oviedo en la línea, posaba en Oviedo, y lo primero que decían era que ella era de pueblo por el acento que tenía, ¿no? Entonces él enfadábase cuando le hablaba de la oficialidad, porque decía, me cago en Rosa, a mí nunca me dijeron, nunca me lo defendieron, y ahora vais a quererlo, ¿no? Entonces un poco también la sensación esta que nos queda de que lo nuestro y es lo que no vale, ¿no? Que parece que... Y esa sensación, sí. Y muchas veces pusimos ejemplos aquí, por ejemplo, vimos un coro de Nueva York cantando en Japón una canción en asturiano. Claro. Que dices tú, madre mía, qué vueltas dio el mundo para que pasara eso, ¿no? No, mismamente con Rodrigo Cuevas ahora, que ya como el máximo exponente. Sí, y Rodrigo hay que decir que llena teatros en toda España. Claro, no hay más. Que no hay una cosa y en nuestra cultura, que él dio una vuelta y una transformación, obviamente, que yo creo que son... Nombrabas a Barcelona o a Cataluña hace un momento y tuvo llenazo, tuvo que repetir función, para volver a llenar. Sí, y está haciendo con música nuestra, o sea, lleva en asturiano y en gallego. Y lleva al mundo actual y con sus nuevas formas, y ahí está, claro. y negocio.
Y vos, al rol de un poco de esto, ¿cómo afrontáis sobre estos próximos pasos en la música vuestros y si hay youth detrás de esta pandemia del COVID? Yo creo que sí. Nosotros, bueno, pues cuando llegó la pandemia llegó un momento de sentarnos y repensarlo todo, porque íbamos a ensayar pero no iba a haber conciertos. Entonces fue un poco un punto de inflexión y vímonos que el camino a seguir era una forma nueva de trabajar y yo pienso que fue bastante positivo y que vamos a seguir en esa línea. Por ejemplo, lo que sacamos fue un single. Fue también una manera de estrenar la nueva formación. Pasamos de tener otro vocalista, otro guitarrista. Bueno, tenemos gente nueva, estilos nuevos y atopamos una forma nueva de trabajar. Sacamos un single con un videoclip que va acompañado de un trabajo de ilustración y merchandising, con mucho curro detrás, pero que tuvo un muy buen resultado y que vimos que en estos tiempos en los que la gente tiene falta de música, de pasarlo bien, de buscar formas de ocio alternativas, pues había que darle a la gente algo atractivo y bien fecho. Y prestónos mucho, estamos muy contentos con el resultado y el camino a seguir yo creo que es el mismo. Igual seguimos en esta línea de singles y probablemente sigamos con los trabajos de ilustración. En Asturias hay muy buenos profesionales en todos los estalles. Y nada, la cultura tiene que ser interseccional y tiene que haber gente de todo aportando y así hacer un poco de rede y bueno, pues dar a conocer el trabajo de otras personas también. Y fala también de lo que hablamos ahora de profesionalidad, ¿no? Es decir, ya no llegue a sacar una canción y me olvido, no, hay un proyecto detrás, hay una base ya social, hay una idea de querer hacer un trabajo lo más profesional posible, ¿no? Y yo creo que esa hay una línea que vamos a tener que seguir muchos artistas y yo me sumo al carro porque yo creo que estoy en parte de ello. Sí. Y quiero escuchar este tema porque ya cuando leí el título dije yo, bueno, ya me parecía interesante. Sí. Y habla un poco de eso, de que no tenéis pelos en la lengua, ¿no? Con esta última canción que vamos a escuchar de Ochobre y con sus reivindicaciones, Teber. Sí, el tema llámase Borbón y Cuenta Nueva y yo creo que hay aquí dos visiones. Uno, la infantilización de la sociedad, que hay temas que no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque no, como te decía tu madre, ¿no? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no? Porque no. Entonces no puedes hablar. Y otro, yo creo que vuelve a dar la vuelta a tuerca de que hay que replantearse un poco todo, ¿no? Y yo creo que en este país en particular, yo creo que dejamos tenemos un par de debates ahí encima de la mesa que los vamos dejando ahí cocer con el tiempo y al final lo que hacemos es enterrar la mierda y de vez en cuando alguien la airea y no está en la cara, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el plantear eso desde la música o cómo soltar esa mierda al que nos la tira también de vez en cuando? Es, ¿no? Que el tema no tenía que estar en la música, tenía que estar con los políticos. Ya. Y serían los que tienen que tratarlo. Al final tenemos ahí una institución obsoleta, se supone que en sí anacrónica totalmente, vamos, que no sé. Sí, es que yo pienso a veces, digo, en el siglo XXI tener un rey y mantener una familia y palacios y esto.
Sí, bueno, ¿Qué pasa aquí? puede extenderse un poco también al tema de la burguesía, vamos, lo de Total. que si condes, que si marqueses, que lleve una cosa que estaba muy guapo en los libros de texto para hablar de la Edad Media. Claro. Pero yo creo que en el siglo XXI tenemos que tratar otras cosas y sobre todo sabiendo que hay gente que pueda no tener una casa que se supone que trae la Constitución como uno de los derechos fundamentales, ¿no? Entre muchos en la Zarzuela y en esos sitios. Eso es súper complicado. Yo creo que me parece a mí que vais a tener trabajo para largo. Yo creo que eso, agarráis un periódico una semana y tenéis para 2 discos. Sí. Porque, Tal cual. Porque es así de triste el cómo estamos hoy en día, ¿no? Pues nada, yo creo que ¿tenéis algún concierto cercano? ¿Tenéis alguna idea de que podáis salir a la calle y a glayar algo más? Bueno, de momento tenemos una primera fecha que va a ser para el 28 de agosto en el Centro Social La Piaderu, en el Remedio. De momento ya es lo que tenemos, esperamos que aparezca alguna cosina más para el verano, pero bueno, con este tema de las medidas, los aforos y demás, sabemos que ya es complicado. Pero cualquier cosa va a ser bien recibida. Ya como curiosidad, ¿cómo se falló un poco con estas medidas? Pues de momento no tuvimos la suerte de verlo y creo que vamos a tenerlo complicado. Vamos a tener que echar el gel hidroalcohólico unos sobacos para poder olernos Yo creo que tiene que ser algo digno de ver, ¿eh? Sí. Voy a comprar los míticos balones estos de para pegarse y empujarse, Uy, para meterse uy. dentro. Vas a tener que comprar esas cosas, porque si no... des ideas. Eso como... No des ideas, que igual arreglamos una parte Como, y fastidiamos como está de la moda otra. en Twitter, eso ya lo adelantaron los Simpsons cuando Bart Simpson se metió dentro de una burbuja. Sí, pues, Ah, sí, tal sí, cual. sí. Y pues mira, igual inventamos una nueva modalidad. Bueno, no va a ser muy punky lo de las burbujas, pero... Bueno, hombre, si entra la cerveza adentro, yo creo que, Claro. que lo podemos llevar. Y es sacar un furaco para... Bien. Pues nada, yo daros enhorabuena por vuestro trabajo, el deciros que la labor que fáis a nivel cultural me parece súper importante y que no podéis, hay que dar toques a la sociedad de vez en cuando para hacer autocrítica y ver si realmente te vamos haciendo de las cosas o incluso, bueno, cada uno faiga su autocrítica personal en el sentido de qué aporta o no para que cambiemos las cosas, ¿no? Yo por mi parte yo creo que daros enhorabuena otra vez y, Muchas gracias. y ojalá os traigamos más vegáis aquí Cuando queráis. a poder ser por mejores con un tema un poco más no sé decirlo que celebremos algo en vez de tener que levantar la alfombra de vez en cuando. Bueno, ¿no? en todo caso sí que celebramos de ver algo, y es la música, es la cultura, es la música que se hace en Asturias y que tenemos una radio autonómica en la que podemos contarlo y en la que podemos conocerlo y escucharlo. Y hemos tenido a Natalia González y a Viti Redondo de Ochobre. Enhorabuena, gracias por Muchas hacer gracias. música y seguid con ello, que os necesitamos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Teber. Llegamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue. Hay música y hay videoclub. Vaya tiempo que eso fue. Pasó todo muy a presa. Los niños tornen de clase. Piden algo para comer. Daos lo último que queda. Pase fame hasta fin de mes.